Discúlpenme, necesito hacer esto. Queda fatal en un vídeo de YouTube. Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, me voy a reír por no llorar. Llevo ya 4 introducciones al vídeo de hoy porque hoy es un vídeo muy especial donde vamos a hablar de un tema que nunca he hablado como monotema aquí en el canal, que es el tema de reciclaje del consumo menor de plástico en nuestra vida. ¿Por qué hago este vídeo? Pues porque a lo largo de diferentes vídeos siempre ha habido personas que han comentado diciendo que tengo que consumir menos plástico, que no se consuma tanto plástico, gente que realmente el consumo de plástico le afecta como nos afecta y nos debería afectar a todos. Sí que es verdad que a lo largo de los últimos años he sido cada vez más consciente de la necesidad de consumir menos plástico, ¿vale? Ha sido un proceso porque yo creo que culturalmente estamos muy habituados al consumo de plástico y dejar ese hábito, digamos, que no es tarea fácil. Por eso, en el vídeo de hoy lo que os vengo a proponer es una serie de pequeños cambios que considero que son factibles, ¿vale? En vuestro estilo de vida para que entre todos consumamos menos plástico. Hay unos hechos que están ahí, que hablan de cifras muy grandes. Por ejemplo, que desde el año 1980 hasta la actualidad ha habido un incremento de 900% de la producción de plástico. Es una burrada. Estamos hablando de que en el año 2017 se produjeron 348 millones de toneladas de plástico en el mundo. De toda esa millonada de plástico hay mucho de ese plástico que va directo al mar. Se baraja, hay diferentes cifras también en función de los años, pero en torno a una media de 8 millones de toneladas que van directamente al mar. Y tú cuando lees eso dices, pero a ver, ¿cómo puede ser tan grande es la Tierra? Pues que nos la estamos ya llenando de plástico y de basuras. De hecho hay una isla, la isla del plástico se llama, que es una especie de islote muy largo, que es nada más y nada menos que todo porquería, todo basura que va directamente al mar. Sabréis, la Asamblea de Medio Ambiente de la ONU se reunió a más de 200 países y determinaron una serie de medidas que se tenían que conseguir para que de cara al año 2030 hubiera una reducción en el consumo de plástico. Entonces, aparte de las medidas que los gobiernos vayan a ir adoptando, que yo creo que hay muchas que ya estamos viendo que se están adoptando, creo que es parte nuestra como ciudadanos, como personas que habitamos en este mundo que nos pertenece, tenemos que también hacer nuestro pequeño cambio y hacer pequeñas modificaciones en el consumo que nos inviten a todos a consumir menos plástico. Porque sí que es verdad que está la parte de reciclaje, de reutilizar, que está muy bien, pero por lo que he leído no es tan sencillo. O sea, hay muchos tipos de plástico, luego os explico un poquito más, pero no todos son tan fácilmente reciclables ni reutilizables, ¿vale? Con lo cual, el primer paso pasa por reducir el consumo. Yo os digo que me he venido aquí a la cocina, voy a hacer un repaso de lo que se puede hacer aquí en la cocina y luego vamos a subir arriba a mi baño para deciros qué es lo que podemos hacer con todo el tema de cosmética, etcétera. Os quiero avisar también que aparte de este vídeo donde voy a dar pequeñas pinceladas, a lo largo de la semana que viene, a través de mi Instagram Stories, me podéis seguir, soy Balamoda, os voy a dar más tips relacionadas con la reducción en el consumo de plástico, ¿vale? Porque tampoco quiero hacer un vídeo como eterno, hay mil cosas que se pueden hacer, pero quiero que sepáis que este contenido lo voy a complementar con unas stories dentro de algo que yo creo que va a tener bastante sentido común. ¿Por qué os digo esto también? Porque dentro de la reducción de consumo de plástico yo he visto también propuestas que a veces son un poquito complejas, ¿vale? O que no dependen totalmente del individuo, sino que depende más de las grandes superficies, de los grandes supermercados, como por ejemplo gente que dice, no, pues llévate tu tupper y te lo llenan ahí, ¿no? Como tu tupper de, yo qué sé, de jabón de manos, ¿no? De jabón de champú y que te lo llenen, hombre, pues estaría genial, pero es que no he visto ni una máquina para reponer eso en ningún supermercado. Vamos a no irnos a extremos que todavía quizá no son factibles, vamos a intentar ver qué podemos hacer con sentido común desde nuestras casas. Y esto no significa que tengáis que hacer todo lo que yo os propongo, yo os doy diferentes opciones y cada uno en función de sus posibilidades incorpore, ¿vale? Yo creo que nadie es mejor ni peor por reciclar más ni menos, son diferentes costumbres, hay que intentar entre todos cambiar esa cultura y espero que con este pequeño vídeo contribuya un poquito a eso. Comenzamos. En primer lugar, os quiero recomendar una serie de materiales que venimos utilizando que son muy complicados en cuanto al tema del reciclaje para que seamos conscientes de ellos. Uno son las bolsas típicas de patatas fritas, las toallitas del culete de los bebés, yo sé que es complicadísimo, ¿no? Pero son productos muy complejos de reciclar. Envoltorios de comida en general, los envoltorios, por ejemplo, de los congelados en los supermercados, los envoltorios de comida para mascotas, las pajitas, ya sabéis, la polémica que se produjo, ¿no? Con lo de las pajitas con aquel vídeo en YouTube en el que a una tortuguita se le había quedado una pajita en la nariz, ¿verdad? Y se la tuvieron que sacar y cómo lloraba la pobre tortuga. Todos los que son platos, por ejemplo, de usar y tirar o cubiertos de usar y tirar. Todo ese tipo de productos sería interesante que os plantearais la posibilidad de evitar consumir o consumir menos. Por
cierto, tengo aquí, estoy viendo este bonsai tan precioso que Nacho trajo ayer a casa y no sé cómo se cuida, ¿vale? Si aún no sabéis cómo se cuida este bonsai, pues aprovecho y me lo decís porque no me gustaría que se muriera porque me parece precioso. El siguiente ejercicio que voy a hacer va a ser abrir esta zona de mi cocina porque la verdad es que en estos cajoncitos se utiliza bastante plástico. Tiene que ver mucho con la forma en la que guardamos y conservamos los alimentos. De hecho, sabéis que hice un vídeo que hablaba de esto porque yo he utilizado durante toda mi vida bolsas de plástico, papel film, de aluminio, ¿vale? Yo iba a ser el día en el que con mis comentarios como testigo se va a acabar todo esto en mi casa. Voy a intentarlo, a ver si lo consigo, ¿vale? Tampoco me reñís si de repente no lo consigo. ¿Por qué se produce esto? Pues porque mis hijos llevan bocadillos al colegio y dices, ¿no tenías unas bolsas ideales? Sí, yo tenía unas bolsas ideales para las meriendas. Esto es lo que queda, porque las otras dos las han perdido, pero no pasa nada. Tengo refuerzos. Paso hasta el vídeo de hoy. ¡Mira, mira! Ahora me aparece una aquí. Ahora que he comprado nuevas me empiezan a aparecer las antiguas. Bueno, y más sobre conservación de alimentos en estos dos cajones, ¿vale? Yo tengo muchos tuppers y me gustaría hoy también hacer una pequeña limpieza de tuppers. Entonces intentar evitar, ahora lo vamos a ver, envases de plástico y sustituirlos por otras alternativas mejores. Vamos a hablar de qué podemos hacer de cara a conservación de alimentos. Bueno, pues aquí están todas las cositas que he comprado, ¿vale? Para esta transformación. Esta es la pena, ¿no? Que cuando vas a comprar incluso cosas, pues es que el plástico está en todas partes. Estas bolsitas como de burbujitas, que por ejemplo son súper malas para reciclar. Por ejemplo, con este plástico que se ha generado, pues tenemos que saber que hay diferentes tipos de plástico, hasta 7 categorías de plástico. Hay algunos plásticos que son fácilmente reciclables, otros que se pueden reciclar pero no son tan sencillos y otros que no son reciclables. Por ejemplo, todo este tipo de material, el de burbujas, este plastiquito, el papel film, no son fácilmente reciclables porque, bueno, los procesos que llevan son mucho más complejos, se eliminan, digamos, como muchas toxinas en esos procesos de combustión, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son fácilmente reciclables? Pues estaríamos hablando, por ejemplo, de las botellas de plástico, los botes de detergente, de las botellas, por ejemplo, de aceite. Esos son fácilmente reciclables. Entonces esto es una pena porque yo lo voy a echar en mi cajón de reciclaje, pero sé que es algo que ya no está bien. Y luego, por último, que sepáis que hay una serie de plásticos que no son reciclables en absoluto, ¿vale? Por mucho que a veces lo metemos en el plástico, pues por ejemplo, juguetes de nuestros hijos, los CDs de escuchar música, no son reciclables, por ejemplo, el plástico de las tuberías o las tarjetas de crédito. Pues habitualmente los plásticos tienen unos códigos del 1 al 7 que te indica pues qué tipo de plástico hay, que desgraciadamente no todos son reciclables. Una vez que tenemos el super set de tuppers de cristal, que llevaba muchísimo tiempo queriendo tener, por cierto os dejaré los enlaces a todo lo que tenga enlaces en la descripción del vídeo. ¿Qué hacemos con nuestros elementos de plástico que tenemos? ¿Cogemos y empezamos a tirar todo el plástico que tenemos en casa? Pues no. Si tú tienes estos tuppers y te los has comprado de un buen plástico y te va a durar en el tiempo, no hay necesidad de que te pongas a tirar todo el plástico. Consérvalo hasta que ya no se pueda. Intenta a partir de entonces consumir menos plástico. Por ejemplo, este es un tupper que yo a veces, pues eso, me da pena porque no sé, a una comida que nos habían traído a casa le intento dar como más usos. Como os digo, el cambio tiene que ser progresivo. Eso sí, si compráis plástico, porque obviamente comprar cristal es menos económico que comprar un plástico, procurad comprar un plástico que os vaya a durar en el tiempo. Por ejemplo, estos bols de plástico que los compramos como hace 3 o 4 años en un viaje, que son una monada, nos han durado 4 años. ¿Qué pasa? Que a veces vamos y compramos el tupper barato de los bazares de 1 euro y son unos tuppers que al segundo día ya no cierra bien el tupper. Lo tienes que tirar, tenemos que pensar, me gusta cómo suena esto, en todas esas cosas. Seguimos con el tema de la conservación de los alimentos y acabo de sacar de mi nevera unos casos prácticos bastante comunes. Por ejemplo, este plato que está lleno de pescado para comer hoy. Entonces nuestra fórmula habitual para guardar esto en la nevera es ponerle un poco de film transparente. Se queda medio aguacate sin utilizar del desayuno y le ponemos un plastiquito, como podéis observar. Incluso quedan 2 rodajitas de aguacate y ponemos un platito con el plastiquito. Yo estuve mirando qué solución podríamos ponerle para poder conservar los alimentos cuando los metemos en la nevera o te queda media manzana, media sandía, medio melón. Pues de repente me di cuenta que la gente utilizaba una especie de tapas que son de silicona, que las venden de diferentes tamaños. Las voy a utilizar por primera vez con vosotras, ¿vale? Voy a lavarla primero un poquito. Una vez que ya he lavado las tapas, vamos a hacer una comprobación la hora de la verdad. Vamos a ver si estos inventos realmente funcionan. Este es el tamaño grande. Esto lo pinta muy bonito. Yo veo que no es tan sencillito. Chicas, lo estáis viendo con vuestros propios ojos, ¿verdad? No me sirve. Puede ser una cuestión de que este plato tiene un tamaño muy grande. Vamos a hacer una demostración, por ejemplo, con este aguacate. En este caso,
podemos decir pues que sí que ha servido. No se adapta perfectamente, pero sí. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con este otro platito? Coger otro tamañito. Mira, en este caso, por ejemplo, se adaptaría perfectamente. Entonces, el tema sería en cómo solucionar cuando tienes, por ejemplo, un bol lleno de fresas o pescado, ¿vale? Entonces, hay que buscar otras alternativas, porque en estas tapas de silicona que están muy bien para determinados tamaños, pues no. Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, con esto otro que he comprado, que eran una especie de wraps hecho con cera de abeja, que ponía que era una alternativa muy buena al plástico, ¿veis? Los vendían de diferentes como estampados, me parecen muy chulos. Entonces tiene una textura muy curiosa, parece un poco como cera. Vamos a ver si, por ejemplo, esto nos funciona. Cogeríamos nuestro pescado, que es un tipo de tejido que es fácilmente, como podéis observar, moldeable, ¿veis? Se adapta bastante bien. Aquí veis cómo he tapado con éxito el pescado sin utilizar plástico. Con las fresas, por ejemplo, en este caso, hace falta comerse un poquito más de... Vamos a comer una fresa. Para que nos quepa un poquito mejor. Y por último, el tercer tamaño, ¿veis? Es un tamaño así más pequeñito, pues que nos podría servir para otra cosa. Pues estos wraps habrá que ver qué tal funcionan. Pone que son fácilmente lavables siempre que no sea a temperatura superior a 60 grados, pero que se pueden lavar en el fregadero. Pues es otra alternativa para conservar los alimentos. Vamos a ir a por otra cosita que a mí me preocupa bastante, que estoy intentando también encontrar una solución, que es el tema que qué hago cuando voy al supermercado y compro un montón de pescado y de carne y lo congelo en mi nevera. Bueno, vamos al caso práctico, y esto es un poco lo que suele haber en mi nevera, ¿vale? Entonces, las típicas bandejas que son malísimas para reciclar y que, como encima separamos los paquetes en diferentes cantidades, les hemos puesto este plástico por encima. Entonces, así tengo yo toda la nevera, el pescado, salmón, a veces lo guardo así, otras en bolsitas. Definitivamente hay que buscar otra manera, otra alternativa al tema de congelación. Entonces, lo que he encontrado ha sido básicamente una serie de bolsas para conservar alimentos en la nevera, como otra alternativa a las tapas de silicona o a los wraps de cera. Como veis, tenéis un tamaño más grande, que sería este, y un tamaño más pequeñito, que os puede servir para guardar. Cuando las limpiéis, las tenéis que dejar así abiertas en el escurraplatos, no las cerréis porque cogen como mucha humedad y supuestamente duran mucho tiempo. Entonces, aquí yo tengo una duda y a ver vosotras qué pensáis. Que cuando yo voy a comprar pescado, el señor de la pescadería, porque no tienen otro recurso, él me pone las bandejas estas de polietileno, como se llame. ¿Qué hago yo? ¿Llevo mis bolsas al supermercado así? ¿Me aceptará él meterme las cosas aquí? Otra cosa que había pensado, llevarme los tapes de cristal al supermercado para que me lo lleven. Entonces, esto ya no sé si es un punto, un pelín exagerado de todo este tema, o es a lo que vamos a tender a hacer y se va a ver luego con normalidad, que cada uno lleve sus tuppers para que en los diferentes puestos les sirvan. Yo creo que la próxima vez voy a probar, ¿vale? A ir al supermercado con esto y os voy a decir lo que pasa, porque en el fondo, si lo pensamos bien, es exactamente igual que el día en el que fui a comprar las frutas y verduras con esto. ¡Tachán! Estas bolsitas que os las enseñé, yo creo que hace un año o así que las llevo utilizando. De vez en cuando las meto en la lavadora, se lavan fácilmente, me están aguantando un montón y me costaron 4 duros. Os dejaré también el enlace y son súper prácticas. Pues yo voy a la frutería por fruta y le llevo mi bolsa y ella no lo ve como una cosa rara, ya sabe que llevo siempre mis bolsas. Como es algo que no sé qué va a pasar, no os preocupéis, que me encargaré de que lo veáis con vuestros propios ojos. Y ya para terminar el tema de conservación de alimentos, pues os recomiendo las meriendas de vuestros hijos, llevarlas en estas bolsitas. He comprado unas nuevas pensando que se habían perdido las anteriores. El único tema que tiene esto que es que yo a las tardes les llevo la merienda aquí, pero cuando tienen que tomarse el almuerzo en el colegio, como a las 12 de mediodía, ellos prefieren llevar en plástico para después tirarlo a la basura. Entonces, estoy hablando en casa, llegamos a una conclusión de que van a tener que llevar estas bolsitas, que las van a doblar y se las van a meter en el bolsillo, intentar guardarlas. Otro tema, que es el tema de las botellas de plástico, que sabéis que cada minuto se consumen 1 millón de botellas de plástico. O sea, esto debería de verdad estar prohibido, porque además tiene una solución súper fácil. Yo llevo de verdad muchísimos años, lo menos llevo 3 años, porque yo me acuerdo cuando estaba enferma, como tenía que beber por la quimioterapia un montón de agua, me compré unas botellas de estas, no eran estas, eran otras, una azulita y otra rosa, igual hasta os acordáis. Desde entonces nunca compro botellas de plástico, o sea, nunca, jamás de los jamás. Tenéis estas de Life Factory que duran bastante, sí que es verdad que a veces dan un pelín de problema, se sale un poquito de agua, pequeños escapes, ¿vale? Pueden tener aquí de agua. Otra alternativa son botellas de cristal como esta que llevo, que llevan una fundita protectora por encima. Necesitaba esto. Entonces, sinceramente, creo que hay alternativas muy fáciles de integrar en vuestra rutina, de verdad, que pasa por compraros botellas de vidrio. Otra alternativa que os voy a decir, que nosotros también nos hemos pasado a eso, son cuando tomamos, por ejemplo, cafés para llevar, o nos vamos en el coche y nos apetece llevar un café. Este verano, cuando estuvimos en Estados Unidos, vimos que había muchas cups de estas que antes no me habían llamado tanto la atención, pero bueno, decidimos comprar una de estas y la utilizo un montón de veces cuando me llevo el café o lo que sea, o el té. Y luego también, por ejemplo, en Starbucks, Nacho se compró esta otra cajita, entonces tú cuando vas a cogerte un café puedes
puedes llevar esto y no te cobran algo menos. Cuando se los lleva pues a reuniones, pues los lleva en este contenedor. Bueno, otra cosita que os voy a decir en la cocina, cuando vayáis a hacer café, hay una alternativa, no es una cuña publicitaria esto propiamente dicho, me parece muy interesante decir que sabéis que mi tía Coté, que por cierto tía, se nos han acabado los cafés, ¿vale? Que no sepas, el café, ay, el que no es descafeinado se nos ha acabado, qué forma de comunicarnos, ¿verdad? Bueno, los café Afortunato, que sabéis que mi tía está metida en una empresa que hacen café que está buenísimo. Tiene unas cápsulas que son compostables, es decir, las puedes echar cuando te las utilizas en la de compostable, en la de compost, donde echas los restos de comida. O sea, es una alternativa súper saludable, súper buena con el medio ambiente. Yo os recomiendo para los que seáis consumidores de café en casa en cápsulas, Afortunato. Bueno, otra cosa, descubrimiento bastante reciente ha sido este. Comprar bolsas de basura que son compostables, es decir, se autodestruyen con el resto del compost. Son un poquito más finitas, más debiluchas que las bolsas tradicionales, pero señor, no estamos consumiendo bolsas de plástico. Os recomiendo, esto es una cosa sencillita que podemos incorporar en nuestros cubos de basura, ¿verdad? Dejamos la cocina, nos venimos al baño. Última parte del vídeo, no se vayan todavía, aún hay más. ¿Qué hacemos con todo el universo del mundo de la belleza? Que si os digo la verdad, ahí veo complicada mi adaptación de momento, hasta que no vea soluciones más firmes, porque me encanta utilizar productos de belleza, me envían un montón de productos de belleza y tampoco me parece realmente como renunciar a todo, y menos en la situación en la que estoy, en las que os voy recomendando cosas también, os doy a conocer diferentes productos. Hay cositas, ¿vale?, que podemos hacer. Entonces yo os voy a decir algunas de las que se me ocurren, que además se me ocurrió a raíz de Nacho, que el otro día vino a casa con este cepillo. Me sorprendió que se había comprado en el supermercado este cepillo. Eso sí, se debió hacer como una raja por aquí al utilizarlo, porque claro, esto no es flexible como el plástico, para que lo tengáis en cuenta. Entonces yo me he comprado estos cepillos de bambú. Es verdad que nunca me había parado a pensar pues que el plástico es flexible, con lo cual es más fácil manejarlo. No sé qué fácil va a ser manejar un cepillo de dientes tan rígido. Es un cambio que voy a intentar incorporar, y me he cogido estos para mí, de adultos, y luego me parecieron súper graciosos estos también, de los ositos panda, para los chiquis. Estos me hicieron mucha gracia porque eran de varios colorcitos. Ah, no eran de 4 colores, ya vamos a tener lío. Pues habrá que ver cómo resolvemos el tema de los colores. Otra cosa que yo utilizo habitualmente, que la tengo aquí en mi calzoncito, son discos desmaquillantes. Entonces me fijé que existían estas alternativas, que son como una especie de disquitos de un material bastante suavecito, que venían dentro de una bolsa que puedes meter tal cual, así, en la lavadora, y que se te limpian. Entonces he decidido probar, ver qué tal cuando me aplique mi tónico, me desmaquille los ojos, ir guardando los que están así sucitos y de repente en un momento dado pues lavarlos. Le voy a dar una intentona porque los discos de celulosa no son nada buenos. Y otra cosita que en esa misma línea para desmaquillar o para limpiarte, que venía junto con los discos, era este aparatito que me pareció muy útil también. Son una especie de bastoncillos, pero que son reutilizables. Yo, por ejemplo, ¿para qué utilizo bastoncillos? Pues os lo voy a hacer una demostración ahora mismo aquí. Mira, no sé si os fijáis que tengo ahora aquí un poquito de maquillaje que se me ha corrido para aquí. En otra circunstancia cogería el clásico bastoncillo, ¿verdad? Son productos tampoco recomendables, pero voy a coger este otro, que es como una especie de silicona, es como blandito, material blandito. Uf, ¿qué me he pasado? Por ejemplo, me lo pasaría por aquí. Sí que recoge un poquito la suciedad, y luego lo bueno es que lo podéis meter debajo del grifo y limpio. Y por último, otra cosita que me voy a animar a probar es el tema de las pastillas. Ya sabéis que dicen de sustituir pues, los clásicos jabones, champús, geles de baño. Los podéis sustituir por pastillas de jabón. Lo que pasa que las pastillas de jabón, a mí lo que me pasa es que son muy sucias. Hay que comprarse pues un pastillero, ¿verdad?, para dejarlo ahí. Entonces, alternativas, os compráis el pedazo bote, tamaños XXL. Yo, por ejemplo, este champú lo tengo desde diciembre y aún queda un montón. Entonces así no consumís tantos mini botes de plástico. U otra alternativa, champú. Esto que veis aquí es champú en barra, ¿no?, como en formato jaboncillo. Huele de vicio, eso sí que os lo puedo decir. Parece que genera bastante espuma. No tienen ni conservantes ni químicos, son eco-friendly, veganos, y además vienen con una bolsita, que esto me parece muy práctico, ¿vale?, para guardarlo después de utilizarlo y que no se te caiga por ahí por el baño. Como os digo, esto lo voy a poner a prueba, voy a ver si es algo que puede resolverme a mí y a Nacho el tema de utilizar champú en la bañera para evitar consumir tantos botecitos. Y ahora ya sí, después de todos estos pequeños tips para intentar reducir el consumo de plástico, espero que os hayan servido. Si tenéis tips sencillos que podamos incorporar, por favor, hacedlo saber en comentarios, porque a la gente siempre le encanta mirar qué dicen otras personas. Entonces todos podemos aprender muchos los unos de los otros. Yo os he dado algunas cosas que para mí creo que podía mejorar. Quiero saber en qué podéis mejorar vosotras también. Si os ha gustado, dadle un montón de deditos para arriba. Acordaros de seguirme en mi Instagram a lo largo de la semana para más tips de cómo reducir el consumo de plástico. Y ahora sí,
con mi gargantita que me está dando mucha latita, os digo hasta el próximo viernes. Gracias, adiós.